¿Cómo están? Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Estamos de nuevo con ustedes. Le habla su amigo y hermano Pastor Sixto Muñoz desde acá de la República del Ecuador. Para aquellos que van a ver pues de manera internacional este video. Y bueno, nosotros quisiéramos compartir la palabra de Dios en esta ocasión. Un mensaje muy corto como lo suelo hacer. Un mensaje de reflexivo, más reflexivo que otro sentido. En esta ocasión yo quisiera hablar acerca de la diferencia de humildad, humilde y humillación. Humildad, humilde y humillación. ¿Qué es humillar? ¿Qué es ser humilde? Vamos primero por qué es ser humilde. Según el diccionario, ser humilde es una actitud de una persona que no presume sus logros, aquel que reconoce sus fracasos y sus debilidades y actúa sin orgullo. Esa es una persona humilde según el diccionario. ¿Qué es entonces humillarse? Según el mismo diccionario, humillarse es hacer actos de humildad. Hacer actos de humildad. La gran diferencia en humillación, que eso es lo que yo pretendo hoy tratar de enseñar, de explicar, porque en la área espiritual se cree que una persona humilde es aquel que siempre tiene una actitud pues de inferioridad, que debe mantener esa actitud de autoestima baja, una persona que tiene pues sus accionar cabizbajo, cabeza baja, hombros caídos, espalda agachada, en fin, una actitud aparentemente de humildad, pero eso no es humildad, amados hermanos y amigos, eso no es humildad. Eso la gente pretende hacer creer que eso es una actitud de una persona humilde. Humillación no es nada o no tiene nada que ver con la humildad y ser humilde o humillarse a sí mismo a Dios. Humillarse a sí mismo es hacer actos de humildad, pero no pretender que una persona es humilde cuando se la maltrata, cuando se la ofende su honra, cuando se ofende su honor, cuando se ofende al ser humano como tal. Debe ser humilde y callado, así se lo insulte. Debe ser humilde o callado, así se lo trate mal. Debe ser humilde o callado, así pues lo maltraten de manera inhumana. Como es humilde, tiene que aceptar. Pues eso no es humildad, eso es humillación. Y la humillación es un acto inhumano, es un pecado. Amados hermanos y amigos, el libro de Mateo 23, yo quiero leer la Reina Valera que tengo acá. Reina Valera del 60, una de las más usadas por nosotros. Bueno, yo uso muchas versiones, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de la Biblia. El libro de Mateo 23, el versículo 10 y 12 dice, versión Reina Valera del 60, dice, ni sea llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y él es el mayor de vosotros, sean vuestros siervos, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso dice la Biblia. El que se humilla, el que es humilde, el que hace actos de humildad, no es aquel que baja la mirada porque tiene complejo de inferioridad, que es totalmente diferente. Nosotros no estamos hablando del complejo de inferioridad, que eso es negativo para cualquier ser humano. El ser humano no puede ver a nadie como inferior ni sentirse peor que nadie, aunque la Biblia determina que nosotros debemos ver a los otros como superior. El libro de Filipenses 2:3 lo dice. Y le voy a explicar a qué se refiere. Filipenses capítulo 2, el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Cuando habla de estimar a los otros como superiores a nosotros mismos, no está hablando del complejo de inferioridad. Eso es lo que la gente todavía confunde. El complejo de inferioridad, amados hermanos y amigos, es una carencia de personalidad, es una carencia de recursos personológicos, es una carencia de estima adecuada. La estima adecuada para cualquier ser humano es una estima como la de Cristo Jesús. Cristo Jesús era el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, era Dios mismo. Y si vino a humillar acá, haciéndose hombre, no estimando su dignidad, su deidad, sino que se humilló volviéndose hombre. Pero él era un líder. Así que yo no lo veo a Jesucristo con la cabeza agachada. No lo veo a Jesucristo con los hombros caídos, pretendiendo pues que esa es la humildad que nosotros queremos enseñar a muchas personas. Que si tú maltratas a alguien y él se defiende, pues ya dejó de ser humilde. Que si alguien te insulta de alguna forma en tu honra y te falta el respeto, tú tienes que callarte, porque si hablas ya no eres humilde. Entonces es una confusión tremenda, hermanos, tremenda, pretender que humildad es alguien que no se defiende, no habla, no dice las cosas que debe hacer. Amados hermanos, para hacerse respetar a sí mismo. Jesucristo era el líder nato, era el líder que cualquier hombre quisiera tener esas cualidades de él. Era alguien que solamente con decirle a alguien, ven, sígueme, lo seguía. La Biblia dice que le dijo, Mateo, ven, vamos, sígueme, y lo siguió. A Pedro que estaba pescando, ven, deja tu red y sígueme, que te haré pescadores de hombres. Al publicano, ven y sígueme, y así, sucesivamente a todos y cada uno, a Jacobo, Juan, a todos sus discípulos lo llamó de la misma manera, diciéndole, ven, sígueme. Pues era un líder nato. ¿Cuál habrá sido su actitud, su actitud? No, hermano, pues la de un líder. Y los líderes no son personas que por lo menos Jesucristo bajaba la cabeza, que era alguien cabizbajo, que alguien, como decimos en Ecuador, un cárgame la puerta, disculpen la frase, esa es una frase que usamos en Ecuador. Una persona que se deja manipular fácilmente porque es humilde. No, hermano, no tiene nada que ver esas características con la humildad. La humildad son actos voluntarios hacia Dios sobre todo y hacia también nuestro prójimo, pero sin permitir que alguien nos ofenda por causa de que se pretende que toda persona que es callada, que es silenciosa, que no se defiende, que no da su límite, que no da los límites adecuados de respeto, pues ya dejó de ser humilde. Eso no es así, amados hermanos. Tenemos que entender que usted y yo necesitamos el respeto como cualquier ser humano. No importa, yo no pretendo decir esto porque yo soy humilde, no, yo no soy humilde, sino que trato de evitar esa concepción errónea de que si alguien es humilde es alguien que no puede defenderse, no puede hablar, no puede poner límites hacia uno mismo o hacia otra persona. Eso no es humildad. Amados hermanos, Moisés, dice la Biblia que era uno de los hombres más humildes en la tierra, pero era un líder. Repito, era un líder. Y los líderes humildes son aquellos hermanos que no ven a nadie inferior a ellos, pero tampoco se cree ellos superiores a los demás. Es alguien que él tampoco se siente menos que nadie, a pesar de que ellos deberían o deben sentirse inferior a los demás, porque ellos sirven por el servicio, por el acto mismo de humildad. No porque es alguien que no habla, no es alguien que no puede tener don de mando, no es alguien que pone límites, no es alguien que se deja manejar, manipular como quieran, al antojo de quien quiera, porque supuestamente es una persona humilde. No tiene, vuelvo y repito, remarco nuevamente, no tiene nada que ver.
Humillar a alguien no es de cristiano. Humillar a alguien no es de Dios. Si usted pretende, amados hermanos, que hay que hacer que ese hombre o esa mujer se vuelva humilde a consecuencia de frases negativas, de un trato no adecuado hacia esa persona, usted no lo va a volver humilde. Usted lo va a volver rebelde. Usted lo va a volver una persona antipática hacia usted o el rechazo hacia usted, porque nadie que tenga los 3, 4 dedos de frente, por lo menos, va a entender que usted trata de ayudarlo. Nadie se ayuda así. El que hace cambio, amados hermanos, de nuestro orgullo, de nuestro ego natural que nosotros tenemos como naturaleza caída, por ser humanos, tenemos ego, tenemos pretensiones, queremos mostrar nuestros logros, nuestros triunfos. Hermanos, eso es lo que Dios cambia. Pero el ser humano, con palabras, con trato negativo, no puede cambiar a nadie. Amados hermanos, olvidémonos de esas concepciones erróneas, de pensar que alguien que es humilde es alguien que no, por ejemplo, hermanos, que no te cobra lo adecuado. Yo soy un profesional en psicología. Si yo cobro algo que es producto de mi trabajo, he escuchado yo decir, este señor ya no es humilde, porque antes cobraba tanto, ahora cobra tanto, y dejo de ser humilde por eso. Qué concepciones tan erróneas, amados hermanos, que a mí me produce un poquito de sonrisa, porque son concepciones totalmente ajenas a la realidad. No tiene nada que ver, amados hermanos, no tiene nada que ver. O sea, tenemos que entender que nuestro trabajo es un trabajo que se da producto de tantos años de conocimiento, producto de tantos años de estudio, y toda persona es digna de su salario. Digna, palabra digna significa que es aquel que se merece su salario. Y si alguien dice, cobro tanto, no le pretenda decir, dejó de ser humilde, señor, es su salario, es lo que, si usted no quiere, no lo compre y punto. Va donde otra persona que posiblemente cobre algo menos y está bien, porque eso es el mercado, así es los negocios, así son las cosas. Hay médicos que son especialistas, que cobran mucho. Usted no le va a decir que dejó de ser humilde porque cobra tanto, no, es un especialista en esa área, así que cobra lo que debe cobrar por su especialidad. Amados hermanos, no volvamos a creer que alguien que es humilde es aquel que no manifiesta sus emociones, sus enojos, sus descontentos, su desagrado hacia otra persona cuando le están faltando el respeto. No volvamos a pensar así. Humilde es aquel que hace actos de humildad. Humilde es aquel que, teniéndolo todo, pues siempre presenta una actitud positiva. Yo vi hace poco nomás en mi Facebook, pues yo tengo contacto con amigos y hermanos de República Dominicana, y vi ahí un reportaje de una persona que ha sido uno de los mejores peloteros, uno de los mejores beisbolistas. Para los que no entienden la frase pelotero, en Ecuador, por ejemplo, no utilizamos esa frase. Era un beisbolista muy famoso, está en el Salón de la Fama, ganó muchos millones de dólares, no me acuerdo exactamente, pero muchos millones de dólares. Y es un hombre que vive en Santo Domingo, en el mismo lugar donde creció, bajo la pobreza, y sigue viviendo como que no tuviera nada. Anda en pantalonetita, anda con unas sandalias de esas que nosotros le decimos 7 vidas, ya le dicen de samurái. Anda con unas franelas, nosotros le decimos una BBD, sencillito así, no anda con guardaespaldas, no anda con dinero, no anda con carro lujoso, como un ser humano común. Eso es un acto de humildad. Tiene todo, pues se junta con la gente sencilla, humilde. Compró un lugar grande, vive en ese mismo lugar donde antes creció, pues son actos de humildad. Y no tiene nada que ver con que el hombre sea un tonto, un bobo, alguien que le falte el respeto, alguien que no se lo respete como tal. Son actos de humildad. Amados hermanos, esperando haber sido de bendición y haber podido pues
ayudar con estas concepciones a veces erróneas que nosotros tenemos como cristianos. Dios le bendiga. Muchas gracias. Opinen, por favor. Suscríbanse también. Y bueno, compártalo, por favor, si acaso ha sido de bendición a cada uno de ustedes. Si usted se siente identificado con el mensaje, compártalo, que es importante que muchas personas sepan la diferencia de ser humilde, de humillarse y de humillación. Bendición. Agradecimiento antes de salir de Orly Rendón. Muchas gracias, mi amado hermano. A mi hija que siempre está ahí, Génesis Rebeca Muñoz. Dios te bendiga, te quiero mucho. Y a todos aquellos que se unirán después. Dios le bendiga.